todos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vayan a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 20. ¿Lo tienen mis hermanos? Bueno, vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Fíjense, Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos 1, 20. Leo en el nombre del Señor Jesucristo y dice así: porque las cosas invisibles de Él, está hablando de Dios, ¿no es cierto? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sí? Lo lograron captar, ¿verdad? Fíjense. Amén. Su eterno poder y deidad, o sea, está enfocando la divinidad en ese instante, ¿sí o no? Su divinidad se hacen claramente visibles desde la creación eh, del mundo. Entonces, si nos damos cuenta, la creación, o sea, ¿cómo surgió la creación? ¿Qué hay en lo creado? Por ejemplo, para que haya una partícula creada solamente, tiene que existir el espacio, materia y tiempo. Espacio, materia y tiempo. Eso es lo que existe en la creación. Espacio, materia y tiempo para que haya creación. Fíjense, ¿es una cosa o son dos cosas? ¿Cuántas son? Son tres. Son tres. O sea, espacio, materia, tiempo. Si nos damos cuenta, fíjense, creación. Creación, o sea, ¿qué hay en la deidad? Vamos a la creación. Entonces, de la deidad, Dios se va a manifestar por medio de su creación, podríamos ver, entender a Dios. Fíjese, en Romanos 1:20 dice que su eterno poder y deidad se hace claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, desde la creación Dios se da a entender. Entonces, para que haya creación necesitamos espacio, materia, tiempo. Tres cosas. O sea, de tres cosas podríamos enfocarnos cómo es Dios. Entonces, si nos damos cuenta, espacio, materia, tiempo. Espacio, ¿cómo es el espacio? Longitud, ancho y alto. Tres cosas que tiene el espacio, ¿ok? Tres cosas que tiene el espacio. Materia, ¿cómo se descompone o qué? ¿De qué está compuesto la materia? Sólido, líquido, gaseoso. Tiempo, ¿cómo es el tiempo? Tiene pasado, presente y futuro. Son tres cosas. Tres, tres, tres. Espacio, materia, tiempo. ¿Cómo es Dios? Se ve reflejado en tres. Espacio, materia, tiempo. Después, ¿qué sucede? La materia se refleja en tres también. Sólido, líquido, gaseoso. Espacio, longitud, ancho, altitud. Tiempo, pasado, presente y futuro. Así es como está reflejada la creación. Ahora, existe la interrogante. Existe la interrogante. Dios es uno, Dios es dos, Dios es tres, o sea, ¿son dos dioses? ¿Son tres dioses? ¿O es un solo Dios?
Definitivamente, mis hermanos, es un solo Dios. Es un solo Dios. Fíjense, Isaías capítulo 45, versículo 21. Dice, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Fíjense que esto es muy importante. O sea, no hay ningún otro Dios fuera de él. En Isaías 46, versículo 9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. O sea, otro botón de muestra. Otro botón de muestra en donde tenemos nosotros que solamente existe un solo Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 20 dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. O sea, nuevamente señalando de que Dios es uno. Primera de Corintios capítulo 8 versículos 4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. O sea, es un solo Dios. Y finalmente, para terminar con esta parte, de que Dios es uno solo, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, nos damos cuenta de que nuestro Dios siempre será uno. Siempre será uno, no hay excusa. Dios siempre eh, va a ser uno solo. Ahora, aquí entramos en una materia un poquito más avanzada, un poquito más avanzada, porque en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, hay algo interesante, hay algo interesante, o sea, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, el final es el tetragramatón, que es el nombre de Dios, pero impronunciable, o sea, YHVH Ejad, o sea, Jehová uno es, el final es, por así decirlo, Jehová Ejad, ¿ok? Jehová Ejad. Ahora, este Ejad, quizás no sea algo tan recurrente, pero este Ejad es en hebreo lo que significa para nosotros la palabra uno. La palabra uno. Ejad es uno, ¿ok? Entonces, la palabra ejad, esta terminación es un Hermano sufijo, Germán, Ejad, dígame, Ejad, ¿qué letra es? ¿La Y? no, 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 ejad, tómelo como se escribe solamente, Ejad, o Ah, sea, dice, por ejemplo, Deuteronomio 6:4 dice, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Ese Jehová es el tetragramatón, o sea, YHVH, ¿ya? ¿No es cierto? El nombre impronunciable de Dios. Es el Jehová que nosotros nos tradujeron. Pero cuando dice Jehová uno es, ese uno es Ejad. Ese uno, amén. esa palabra uno, es Ejad. Ahora, este Ejad es una palabra muy importante en Deuteronomio 6:4. ¿Por qué razón es importante? Porque esta palabra ejad significa uno, pero que admite pluralidad. Fíjese qué interesante, o sea, es la palabra uno, o sea, Jehová uno es, pero admite pluralidad en ese uno. ¿Cómo es eso? O sea, en un partido de fútbol hay 11 jugadores.
¿no es cierto? Son 11, 10 más uno. Pero ese es un solo equipo. O sea, si mete un gol el goleador, ese gol no es para él solamente, el gol es para su equipo. El gol es para su equipo. O sea, si el arquero ataja varios disparos, no es mérito de él, es mérito del equipo. O sea, es un solo equipo. Si una persona comete una falta y todo el equipo pierde por esa persona, no es que esa única persona es la que pierda y es expulsada y no puede jugar más en el equipo. No, no, no. Todo el equipo pierde. Todo el equipo. O sea, un equipo de fútbol sería un equipo. Un equipo. Un equipo, por lo tanto, ese equipo sería, por así decirlo, entre comillas, un ejad. Eso sería, es un ejad. Entonces, Eh, bueno, ahí tenemos aquí la palabra had. ¿Hay alguna duda con respecto a la palabra had aún? La palabra had es uno, pero que admite pluralidad. O sea, un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol es un solo equipo, ¿ya? Pero compuesto de varias personas. Es un solo equipo compuesto de varias personas. O sea, entonces, volviendo a retomar, Ehad permite pluralidad. Esta palabra, fíjense, esta palabra no está en plural. La palabra Ehad no está en plural. O sea, Ehad es uno. Y el plural en el hebreo, se le coloca el IM. El I y el M se le agrega una palabra para que fuese plural. O sea, si en vez de uno quisiese decir unos, o sea, en plural con S, unos, tendría que ser ejadim. Ejadim, o sea, se le agrega el IM para que fuera plural. ¿Ok? Entonces, Jehová, fíjense que Jehová, no dice la Biblia que Jehová son unos, no son unos. Jehová es uno. La palabra no es ejadim, la palabra es ejad, o sea, Jehová uno es. No son unos. Jehová no son unos. Jehová uno es. Pero ya entendemos que la palabra ejad admite pluralidad. O sea, un racimo de uvas. Fíjense, un racimo de uvas. Ese racimo de uvas es uno, es un racimo. Pero en ese racimo de uvas, ¿qué quiere decir? Hay muchas uvas en el racimo. ¿Sí o no? Hay muchas uvas en ese racimo. Muy bien. Entonces, en hebreo, el im es lo que da el plural a una palabra. Entonces, aquí solamente se menciona en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 que Jehová es Ejad, o sea, es uno, pero fíjense que es un uno distinto a lo que nosotros podríamos pensar, ¿verdad? O sea, esta es una persona y nosotros nos imaginamos, por así decirlo, una única persona, ¿sí o no? Pero si nosotros mencionamos, este es un equipo de fútbol, un equipo de básquetbol, ¿sí? O sea, estamos hablando de uno, pero que lo componen muchos, lo componen más de uno. Entonces, ¿qué nos quiere decir este Ejad? En Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová es Ejad. Jehová uno es, Jehová es Ejad. Es interesante. Fíjense, esta palabra ejad, esta es una palabra que en una unidad, admite una pluralidad. En una unidad, admite una pluralidad. Entonces, algunos ejemplos. Eh, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, o sea, los hijos de Jacob. La Biblia dice que sería una sola nación, ¿sí o no? Es una nación. Pero esta nación estaba compuesta ¿de qué?
de 12 tribus, pero es una sola nación. No son 12 naciones, no son 12 naciones, es una sola nación. Es una sola nación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, el propio pueblo de Israel era un ejad. El pueblo de Israel era un ejad. Ahora, fíjense qué interesante. Hemos mencionado cosas que quizás no cualquier persona, solamente el lector de la Biblia, por ejemplo, Reina Valera o cualquier versión, estamos ya mencionando cosas que solamente un lector de la Biblia quizás no lo sabría. Porque la Biblia no te dice esto significa ejad o esto significa el im cuando le agregamos una palabra que es una pluralidad. Estamos aprendiendo cosas que se aprende, por así decirlo, con diccionarios, con concordancias, metiéndose a internet un poco, buscando, indagando, pero son cosas que son importantes para aprender estas cosas profundas. Ahora, fíjense en esto. La palabra Dios en hebreo, la palabra Dios en hebreo, es Eloah. Eloah. Recuerden que a veces hay canciones donde se canta canciones El Elah, Elohim, El Elah, Elohim, Eloah. Ya, Eloah significa Dios. Fíjense, Eloah significa Dios. Pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Yo ya le expliqué. El IM agregado a una palabra significa que es el término en plural. Fíjense en esto. El Ela, Eloá. Eloá significa Dios. Pero ¿quién es Elohim entonces? Elohim. Fíjense, Eloá y le agrego el IM. El IM al Elohim. Eloá significa Dios. O sea, lo voy a deletrear. E-L-O-A-H. 5 letras. E-L-O-A-H. Pero a esta palabra de 5 letras, le agrego el I y la I latina, ya, la I normal, y M. 7 ahora. Son siete letras. Elohim, ¿ok? Elohim, se forma Elohim. Y Elohim, si usted busca su diccionario, si usted busca la concordancia de Strong, mis estimados hermanos, la concordancia de Strong traduce a Elohim como dioses. Traduce a Elohim como dioses. Ahora, esto es muy extraño, esto es muy extraño. ¿Por qué razón? Porque la primera vez que nosotros la Biblia original, hallamos a Elohim, lo hallamos en Génesis capítulo 1, versículo 1. O sea, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra Dios es Elohim. Esa palabra Dios es Elohim. Y Elohim significa dioses. No es, fíjense, no es Dios en singular, es Dios, pero en plural. Y esto es muy extraño, porque estas palabras las escribió Moisés. Las escribió Moisés. Y Moisés, fíjense que Moisés no era politeísta. Poli significa muchos. Poli significa mucho. Teísta, teo viene de Dios. Por ejemplo, teología. Teo significa Dios. Y logía significa estudio. Teología, estudio de Dios. El estudio de Dios. O sea, si Moisés hubiese sido politeísta, o sea, que cree en muchos dioses, alguien podría decir, sí, por eso escribió Elohim, o sea, hay muchos dioses en el cielo, pero no es así. Moisés no era politeísta, Moisés era mono. Mono significa uno solamente, era monoteísta. Entonces esto puede resultar como una contradicción, estimados. O sea, si Moisés es monoteísta, ¿por qué escribe a Elohim?
¿Por qué escribe de Elohim que se traduce dioses? Elohim se traduce dioses. ¿Cómo se explica eso? Bueno, si nos percatamos, esto se entrelaza con el Ejad de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, que en el ser de Dios, en esa unidad de Dios, se admite una pluralidad. Se admite una pluralidad. O sea, en el ser único de Dios, en el propio ser de Dios, en Él hay una pluralidad. Es difícil de entender, pero no son un ser y otro ser y otro ser y otro ser. No son seres por separado. Es un solo ser. Es un solo Dios. Pero ahora vamos a entender qué ocurre en ese Dios. ¿Qué sucede? ¿Qué hay en él? En ese Dios que hay. Fíjese qué tremendo. O sea, ¿cómo se explica que Moisés, siendo monoteísta, habría dicho que dioses creó los cielos y la tierra? Dioses. Qué tremendo, ¿verdad? Es para confundirse. ¿Cuántos tronos hay en el cielo? ¿Hay un solo trono? Hay uno solo. Porque es un solo Dios. Es un solo Dios. Bueno, ¿cómo entendemos esto de Ejad y entrelazarlo a Elohim? Hay que hacer la comparativa. Bueno, en Génesis capítulo 2 versículo 24 dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una. Fíjense, y serán una sola carne. Lo leo de nuevo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Qué está queriendo decir la Biblia? Acá hay una persona, un hombre, acá hay otra persona, una mujer, y los dos se unen en matrimonio. ¿Y qué sucede? ¿Qué dice la Biblia? Que los dos serán uno, que los dos serán uno. Y fíjense qué interesante. Aquí la palabra para una, o sea, serán una sola carne, la palabra una es ejad. Esta palabra una es ejad, lo cual quiere decir en una unidad hay una pluralidad. Entonces, indica que dos estarían en completa unidad. Entonces, dos serían un matrimonio. Eso es. O sea, esta es, por así decirlo, la maravilla de la unidad, pero con pluralidad. Fíjense en Génesis capítulo 41, versículo 25 al 26. Estos son los sueños de Faraón que estaba teniendo en los tiempos de José. Dice, entonces respondió José a Faraón, después de que Faraón le contó el sueño, las vacas flacas, las vacas gordas, las espigas, etcétera, etcétera. Fíjense lo que dice José. José, al relacionar los dos sueños, porque tuvo dos sueños, al relacionar los dos sueños, José dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Fíjense, era más de un sueño, era más de un sueño, pero José dice, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son y las espigas hermosas 7 años. El sueño es uno mismo. ¿Cuántos sueños eran? Eran dos sueños. Eran dos sueños, pero en esencia. Y esto es importante, esta palabra, en esencia, las cualidades, la sustancia, la revelación, lo que sea, la esencia de ambos sueños era uno mismo. O sea, era un ejad, era un ejad. En esencia es un solo sueño. Entonces, si Dios hubiera querido decir, si Dios hubiera querido decir que Él es
único, hay una palabra hebrea para eso. Hay una palabra hebrea para eso. Porque fíjense, hay ciertas complicaciones en que se diga que el Padre es una persona y que el Hijo es otra persona. ¿Saben por qué? Porque el hermano Braham en una ocasión dice, si son dos personas, son dos personalidades, por lo tanto, si el lenguaje sigue siendo el mismo lenguaje, serían dos dioses, serían son dos dioses. Ahora, estimados, quizás se haya enseñado por años en distintas iglesias que siguen al hermano Braham. ¿Saben cuál es la doctrina de, por así decirlo, el mensaje globalmente? El mensaje globalmente cree en la doctrina solo Jesús. La doctrina solo Jesús. O sea, ¿qué quiere decir esa doctrina? Que Jesús está solo. Jesús es solo. ¿Ok? Jesús está, Él es Dios y no hay nadie más con Él, por así decirlo. Esa es la doctrina solo Jesús. Esa se denomina doctrina modalista o doctrina unicitaria. ¿Ok? Esa es la doctrina que tiene el mensaje globalmente. Ahora, alguien me podría decir, bueno, eso es lo que creen 100% de los hermanos del mensaje. Y bueno, yo diría que no, yo diría que no, porque los folletos, en las cintas, estimados hermanos, lo quiero decir con mucho respeto, pero hay para diversos gustos en cuanto a la doctrina de la deidad. Y se los voy a mostrar con evidencia. Mire, por ejemplo, volvamos a lo solo Jesús o la unicidad. Por ejemplo, el hermano William Braham dice que es un Dios con tres oficios. Dice que son tres manifestaciones del mismo Dios. O sea, si son tres manifestaciones, quiere decir que es como un Dios cambiando de máscara. O sea, es el Dios el Padre que cuando se hace carne, el Padre está personificando al Hijo. Solamente el Padre se puso una máscara y está personificando al Hijo. Y ahora que el Hijo, que en realidad es el Padre, asciende al cielo, ahora el mismo Padre, que era un Hijo, desciende como el Espíritu Santo, o sea, solamente cambiando de máscara. Esa es la doctrina de la unicidad. O sea, es un mismo Dios con tres títulos, es un Dios con tres oficios, es, son tres dispensaciones de un mismo Dios. ¿Qué es una dispensación? Hermano Una Germán, aquí lo dispensación, interrumpo un poquito yo. dígame, Eso se refiere, un Dios y tres oficios significa que el mismo Dios es gaffiter, el mismo Dios es carpintero y a la vez el mismo Dios es albañil. correcto, Tres oficios. tres En vez de oficios, que sí, eso es. correcto. O sea, eso se entrelaza también con un Dios y tres títulos. O sea, yo soy geólogo y también soy licenciado, o sea, también soy profesor y a la vez también soy un siervo de Dios, soy ministro. O sea, tengo tres títulos. O sea, soy geólogo, que es un título, un cartón que me dieron. Soy profesor, licenciado, es un título que me dieron. Y soy ministro, nadie me da un título de ministro, pero está claro de que estoy involucrado en esto. Ahora, ¿cuál es el problema con la unicidad? El problema con la unicidad es que, por ejemplo, ya, aquí me dieron mi título. Aquí usted tiene el cartón de geólogo. Tengo el cartón de geólogo. A ver, y aquí está el cartón de geólogo y aquí está el cartón de licenciado. Ahora, este cartón de geólogo, que es un título, y este cartón de licenciado, de profesor, que es otro título, pueden amarse entre sí, pueden tener compañerismo entre sí. O sea, estimados, un título, o sea, mi yo de geólogo, no puede amar a mi yo de profesor porque es un título. Es un título.
Es una cualidad mía. O sea, una cualidad mía, una característica mía, no puede amar a otra cualidad mía. ¿Por qué? Porque yo solamente puedo amar a un padre, a mi madre, a un hijo, a una esposa. Se aman entre personas. Pero, por ejemplo, mi padre que es contratista de Sval, mi padre no puede decir, yo tuve compañerismo con mi yo de esposo. No puede, no tiene sentido eso. No tiene sentido. Yo como geólogo, no es que yo entro en compañerismo con mi yo de ministro. No se puede hacer. No puede suceder eso porque es algo abstracto. Es algo abstracto. Es algo, por así decirlo, que está fuera de lo corporal. No tiene sentido. Yo puedo tener compañerismo con otra persona. Incluso puedo tener compañerismo con un animal, aunque sea, con una mascota. Pero yo no puedo decir, yo estoy en compañerismo, por así decirlo, con mi yo de geólogo fue de compañerismo al cerro con mi yo de ministro y estuvimos hablando entre sí. No puede ser, no tiene sentido eso. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Bueno, eh, por así decirlo, la unicidad plantea algo parecido. Porque ¿en dónde se quiebra la unicidad, por ejemplo? ¿En dónde se quiebra la unicidad? El modalismo. Cuando el Señor Jesús dice, mi testimonio es verdadero, y ahí estaba hablando de la ley de judaica, la ley de aquellos días. Dice, en esa cita bíblica decía, eh, es válido el testimonio de dos o tres testigos. Y Jesús decía, y mi testimonio es verdadero, porque no soy yo solo, sino que el Padre que me envió da testimonio de mí. Fíjense en esto. Si Jesús fuera el Padre, su testimonio no sería válido, porque sería solamente una única persona que entraría en dar el testimonio. Pero Jesús dice, mi testimonio es válido porque tal cual como su ley, vuestra ley, que admite el testimonio de dos o tres testigos, bueno, mi testimonio es válido porque no soy solo yo dando testimonio de mí mismo, decía Jesús, sino que también recibo el testimonio del Padre que me envió. O sea, hay el testimonio de dos. Y bueno, también hay otras citas donde dice que el Espíritu Santo también da testimonio de Jesucristo. O sea, si nos damos cuenta, si fuese solamente el padre cambiando de máscara, cambiando de máscara, cambiando de máscara, una máscara, ¿cuántas personas caben en una máscara? Una única persona, ¿verdad? Si yo me pongo una máscara, solamente el testimonio sería de mí mismo. Entonces, si yo me saco la máscara, digo, oye, me saqué la máscara, tengo otro testimonio que dar. Jurídicamente diría, no, eso no es válido. Eso no es válido. Te sacaste una máscara, pero tu voto, tu testimonio cuenta solamente una firma, porque eres solamente una persona. Eres solo una persona. Por lo tanto, si eres una persona, aunque ahora vengas con una máscara, diciendo no soy otra persona, no, no, la huella digital te identifica que eres solamente una persona que está tratando de simular que es otra, pero tu testimonio es falso. Tu testimonio es falso porque eres solamente una única persona dando testimonio. Bueno, esa es... eh, esa es el tema de la unicidad. La unicidad dice que solamente hay un Dios y es correcto, es un solo Dios, pero están queriendo decir que en Dios hay solamente una única persona, por así decirlo. Hay una única persona, porque mínimo para el testimonio, Jesús dijo, para que sea válido el testimonio, tienen que constar de dos a tres testigos. Y Jesús dijo, yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque el Padre que me envió da testimonio de mí. Fíjense,
O sea, recuerden las palabras del hermano Abraham. Recuerden las palabras del hermano Abraham. Dice, si tiene sentido aún el lenguaje, si hay dos personas, quiere decir dos dioses. Ya, si nos regimos en cuanto al lenguaje, entonces si Jesús dice, fijémonos en el lenguaje, el significado de la frase, el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Qué quiere decir eso? Esa frase quiere decir, yo soy el Padre y me envía a mí mismo. ¿O quiere decir que hay un Padre que envió a Jesús y ese Padre da testimonio de él? Eso es lo que dice la frase. El Padre que me envió da testimonio de mí. Fíjense, San Juan capítulo 3, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Sabe lo que dice la unicidad? Yo he visto predicaciones porque la unicidad se retomó con los pentecostales. Y la unicidad, los predicadores pentecostales dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió el cuerpo de su manifestación para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, envió el cuerpo de su manifestación. Eso es, ¿está acorde a las escrituras o le están agregando las escrituras? Porque fíjense, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo. Está queriendo decir que Dios tiene un hijo. Dios tiene un hijo. Y ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Eh, si creemos, como dice el texto, que Dios tiene un hijo, ¿qué sucede? De ahí surge otra doctrina, la doctrina arrianista o la doctrina unitaria o la doctrina que la conocen los testigos de Jehová. Un seguidor del hermano William Branham, Lee Bailey, él es unitario. Él es unitario, él nunca quizás nos dijo que era arrianista o unitario, pero Lee Bailey reconoce la distinción entre el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque en San Juan 3:16 está sencillo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Envió a su Hijo. No dice que se envió a sí mismo, dice que se envió a su Hijo. Ahora entonces, Levi le dice, si tenemos al Padre y tenemos al Hijo, que son dos personas distintas, y el hermano William Branham dice que dos personas serían dos dioses. Eso no calza en la Biblia, pensó Levi. Entonces él dijo, lo que pasa es que el Padre es Dios, pero Jesús, que es el Hijo de Dios, Jesús no es Dios. Entonces, eso no lo inventó Libaile, eso lo inventaron los arrianistas en el tiempo del concilio de Nicea. En el mensaje, las 7 A's de la iglesia, etcétera, se enseña que en el concilio de Nicea se instauró la Trinidad. Se instauró, que ahí inició, es como que alguien envió un postulado y dice, la Trinidad comienza ahora. Pero el que estudia historia, eso no pasó en el concilio de Nicea. En el concilio de Nicea hubieron dos bandos, dos bandos. Uno lo lideraba Arrio, el cual decía Jesús no es Dios, el Padre es Dios, Jesús no es Dios. Y otro bando era Atanasio de Alejandría, que decía Jesús, el Hijo de Dios, Jesús sí es Dios. Entonces, esa era la guerra que se formó. Esa era la guerra. Un bando no creía que Jesús era Dios, otro bando sí creía que Jesús era Dios. La unicidad, el modalismo o la doctrina, solo Jesús, no estaba en el concilio de Nicea. No estaba. O sea, este tema de que es un Dios y tres oficios, un Dios, tres títulos, tres manifestaciones del mismo Dios, no estaba en el concilio de Nicea, porque todos entendían la diferencia entre el Padre y el Hijo. Estaba clara la diferencia. O sea, tenían comprensión de lectura. O sea, le hallaban sentido a lo que decía la Escritura. Cuando Jesús dijo, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Cuando se creaba la tierra. Eso estaba
En San Juan 17, la oración sacerdotal. Fíjense, veamos esto. Eh, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Este es San Juan 17, versículo 20. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Fíjense, para que todos sean uno. ¿Ok? Para que todos sean uno, un ejad. ¿Por qué? Así como Jesús. ¿Cómo vamos a ser nosotros uno? Fíjense lo que dice Jesús. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, fíjense que la unicidad no cree que el Padre envió al Hijo, sino que cree la unicidad o el modalismo, cree que el Padre se envió a sí mismo. Bueno, fíjense, versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Fíjense, ¿qué significa la palabra nosotros? La palabra nosotros significa más de uno, ¿sí o no? La palabra nosotros significa más de uno. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Fíjense, perfectos en unidad. O sea, perfectos, está hablando en plural, que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Fíjense, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Jesús está mintiendo. Jesús está hablando de que alguien más le envió, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado, fíjense, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Fíjense qué tremendo. Porque me has amado, Padre. Él está hablando al cielo. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabía usted que si en la divinidad es una sola persona, no se puede amar entre sí? Para amar, usted necesita de alguien más. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre de alguien que se ama solamente a sí mismo y todo esto es solamente para sí mismo y todo lo que tengo es solamente para mí mismo? Eso es narcisismo. Y el amor de Dios no es así. El amor de Dios es uno de los amores más fuertes que hay. Es el amor entre un padre y un hijo. El amor entre un padre y un hijo. Y dice Jesús, dice, eh, y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Dice, versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Fíjense, si Jesús fuera el Padre disfrazado, ¿cómo podría decir, yo te conozco, Padre? No. Él debe haber dicho, yo me conozco a mí mismo o algo por el estilo. Pero ¿por qué está hablando como dirigiéndose a alguien más? Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Fíjense, hermanos, la doctrina de la unicidad, la doctrina de la unicidad es una doctrina mal enfocada. Porque fíjese, acá el Señor Jesús declara que el conocimiento de los apóstoles es que ellos tienen claro que el Padre envió al Hijo. La unicidad no declara eso. La unicidad declara de que el Padre se disfrazó de un hijo, pero no cree verdaderamente en el Hijo de Dios. ¿Sabe lo que proclama la unicidad? Es que el Padre murió en la cruz. Y esto se conoce de tiempos antiguos. Tertuliano dijo, ustedes están mal, porque en ese tiempo hubo un tal Praxeas, y Praxeas
tenía esta doctrina de la unicidad, modalismo. Y Praxea decía, el Padre es el mismo Hijo y el Hijo es el mismo Espíritu Santo. Y Tertuliano dijo, ustedes han desechado al Espíritu Santo y han crucificado al Padre. Se han olvidado del Espíritu Santo y crucificaron al Padre con su doctrina. O sea, cosas que no tenían sentido. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién dio su vida por nosotros? ¿Quién fue el sacrificio para nosotros? Fue el Hijo de Dios. Eso declara la Escritura, que el Hijo de Dios fue el sacrificio. Y Jesús dice en el versículo 28, dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Para que el amor, fíjense, para que el amor con el que me has amado, con el que me has amado, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Sabían ustedes que eh, aquella persona que rechaza al Hijo de Dios no tiene parte con Dios? El apóstol Juan dice, quien no tiene al Hijo no tiene al Padre. Se dan cuenta que si fuese una única persona, el apóstol Juan no debió haber hablado de esa forma. Debe haber dicho, quien no tiene a Dios simplemente no tiene a Dios o algo por el estilo. Pero ¿por qué nombra quien no tiene al Hijo? No tiene al Padre. ¿Se dan cuenta? Ahora, si empezamos a hablar de Padre e Hijo, de Padre e Hijo y también Espíritu Santo, nos estamos dando cuenta de que sí, es un solo Dios, es un solo Dios. Pero ¿qué es lo que sucede en Dios? Porque lo leímos prácticamente una de las primeras citas que leímos, Isaías 45:21. Dice, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro, fíjense, ningún otro fuera de mí. ¿Qué hay en Dios? ¿Qué hay en Dios? Fíjense, eh, unamos esta cita de Isaías cuando Dios dijo, no hay ningún otro fuera de mí. O sea, no hay ningún otro Dios fuera de mí. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús dijo, San Juan 17, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. O sea, algo sucede en Dios. Algo sucede en Dios. Jesús está declarando, tu Padre, como tu Padre, que sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Dentro de Dios es un solo ser. Es un solo ser en Dios. Pero en Dios, fíjense que estamos viendo de que hay más de una persona. ¿Cómo puede ser posible? Si yo, por ejemplo, si yo estoy hablando aquí y yo veo a mi padre, yo veo a la hermana María Eugenia, veo al hermano Silvaín, vemos, estamos, bueno, hay muchos más hermanos, pero los que estoy viendo somos cuatro personas. Ahí está mi madre levantando la mano. Cinco, somos más de cinco personas, etcétera. ¿Qué estamos diciendo? Hay más de cinco personas. Si nosotros, entre comillas, fuéramos dioses, seríamos más de cinco dioses. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes opina distinto. Cada uno de ustedes tiene distintas voluntades, tiene distintas prioridades. O sea, quizás la prioridad cuando nosotros apaguemos aquí, quizás la prioridad de algunos sea ir a comer, quizás otro sea ir a lavar ropa, quizás otro sea ir a descansar y estirarse en la cama. Son distintas prioridades, distintas voluntades, distintos pensamientos, pero en Dios, el cual, ¿cómo es Dios? ¿O quién compone a Dios? Lo vimos de la creación. Romanos capítulo 1, versículo 20 dice que desde la creación podemos ver la deidad. ¿Y cómo es la creación? La creación está compuesta de materia, espacio, tiempo. Tres.
materia, espacio, tiempo. Y de materia, espacio, tiempo podemos descomponer a tres también. Materia, sólido, líquido, gaseoso. Espacio, longitud, ancho, alto. Tiempo, pasado, presente, futuro. Tres. Tres. O sea, ¿qué está sucediendo? En, en San Juan, capítulo, primera de Juan, capítulo 5 versículo 7 del 7 en adelante, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Cómo es posible que tres sean uno? Porque lo declara Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. En Deuteronomio 6 4 y dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay un ejad y en ese ejad admite pluralidad. ¿Por qué Dios está en plural? Porque Dios es tres. Lo dijo Juan. Dice Dios. Estos tres son uno. Dice, tres dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Porque, y estos tres son uno. Entonces nos damos cuenta de la pluralidad que hay en Dios. Es tremendo eso. Ahora, si Dios hubiese querido decir, yo soy una sola persona, soy único, no hay nadie, por así decirlo, no hay nadie más conmigo, porque eso quiso dar a entender Isaías, no hay Dios fuera de mí. ¿Y qué pasa Dios dentro de él? Jesús lo declara. Yo quiero que ellos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Jesús declaró una unidad. Y fíjense que para los creyentes de la deidad, para los creyentes de Dios, en aquellos días, de los días de Jesús, en los días después que escribió el apóstol Juan, etcétera, etcétera, hubo algo que complicó la cosa. Fíjense que los fariseos tenían totalmente claro lo que había dicho Moisés. Y Moisés dijo en Deuteronomio capítulo 6, Moisés declara, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y los fariseos, los estudiosos de aquel día, sabían que había un ejad, sabían que había una unidad en una pluralidad. Pero lo dejaron quieto, ellos no profundizaron, no estudiaron más, etcétera, etcétera, no profundizaron. Pero cuando Jesús declaró estas palabras y Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Se armó un alboroto tremendo. Se armó un tremendo alboroto y los fariseos tomaron piedras para apedrearle. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? Porque ellos se dieron cuenta lo que Jesús estaba hablando. Ellos sabían que Jesús estaba hablando de la deidad. Fíjense, San Juan, capítulo 10 versículo 30. Dice el Señor Jesús, yo y el Padre uno somos. Y fíjense la reacción que tuvieron los judíos al escuchar estas palabras, porque fíjense lo que dijo Jesús. Si Jesús, fíjense en esto, fíjense en esta, escuchen estas palabras, atención a esto. Si Jesús hubiese sido el Padre disfrazado, si Jesús hubiese sido el Padre disfrazado, Jesús habría dicho, yo y el Padre uno soy. Así hubiese tenido que decir la gramática. Yo y el Padre uno soy. Pero no. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. ¿Qué quiso decir Jesús? Que en un uno hay un somos. O sea, usted resalte eso en la Biblia si quiere.
las últimas dos palabras del versículo 30. Uno somos. Y hay que entenderla, solamente hay que entender español ahí. Uno, ¿qué significa? Unidad. ¿Qué significa somos? Pluralidad. Está hablando más de uno. Yo y el Padre, dijo Jesús, yo y el Padre, uno somos. ¿Por qué esto causó un alboroto? ¿Por qué esto causó un odio hacia Jesús? Porque los fariseos conocían el versículo más importante para ellos, que es el Shema. Shema significa oye, oye Israel, pon atención, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el pueblo de Israel había salido de Egipto. Había salido de Egipto, Moisés llegó y ellos estaban en un país totalmente politeísta. Ra, Osiris, Horus, Nut, Genún y tantos dioses paganos que habían. O sea, incluso el profeta se fue un par de días y el resultado de ello fue el becerro de oro. O sea, había idolatría en el corazón de los hebreos. ¿Por qué es tan importante para ellos el Shema, el Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es? Porque ellos no van a aceptar más de un Dios. Pero en esa cita, Jehová uno es, ellos se enfocaron solamente de que Dios era uno, pero no estudiaron cómo era Dios. O sea, no estudiaron lo que su propio Moisés escribió, que Moisés escribió de Elohim. ¿Por qué Moisés escribió de dioses? Entonces cuando Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos, los fariseos, los saduceos, los escribas se dieron cuenta que Jesús estaba hablando del Shema. Por eso les hirvió la sangre, porque algo que habían creído todos sus antepasados, etcétera, etcétera, se dieron cuenta y se dieron cuenta por qué había un ejad en el Shema. Y eso les sirvió la sangre. Eso no lo pudieron tolerar, no lo pudieron tolerar. Y pusieron ahí, entonces dice la Biblia, versículo 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y ellos dijeron, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Por qué Jesús se estaba haciendo Dios? Porque él estaba diciendo de que estaba compartiendo divinidad juntamente con el Padre. Y eso no lo pudieron tolerar. Para los judíos, eso fue una blasfemia. Fue una blasfemia y ellos entendieron perfectamente de lo que Jesús estaba hablando. Cuatro. Jesús no lo hizo. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Y ellos dijeron, no, está hablando del Shema. No puedo creerlo, está diciendo que Él es uno con el Padre. Porque eso se refería a Ejad. Dios uno es, pero es uno como un matrimonio se vuelve uno. Otro ejemplo de Ejad, por ejemplo, el cuerpo místico de Jesucristo. Pablo dijo que es un solo cuerpo, el cual muchos miembros lo componen. Está hablando de nosotros, cómo personas de distintos lados pueden formar un solo cuerpo. El apóstol Pablo lo está declarando y dice, por un espíritu somos puestos nosotros en un solo cuerpo. Fíjense qué tremendo. ¿Qué significa eso? El cuerpo de Cristo es un ejad. El cuerpo de Cristo es un ejad. Y fíjense también un botón de muestra. Lean ustedes el Apocalipsis, donde aparece el árbol de la vida. Donde aparece el árbol de la vida. Usted lea, cuando tenga tiempo en su casa, lea que el árbol de la vida, dice la escritura, que el árbol está
a un lado del río. El árbol está en el río y el árbol está al otro extremo del río. O sea, en estricto rigor, hay tres árboles. Pero fíjense que es un solo árbol. Es un solo árbol. Y yo cuando leí eso, yo dije, qué tremendo Dios. Esto existirá en nuestra vida, en lo que nosotros estamos, porque todo lo natural es tipo de lo espiritual. Y Dios me reveló, empecé a buscar, y en Estados Unidos hay un bosque, hay muchos árboles, hay un río y muchos árboles. Y alguien toma la foto y alguien dice ahí, ustedes verán un bosque, pero solamente es un solo árbol. Es un solo árbol. Todos comparten la misma raíz. Fíjense qué tremendo. Es un solo árbol, pero son muchos árboles. Así es Dios. Así es Dios. Así es el cuerpo místico de Jesucristo. ¿Por qué razón usted es el árbol esposa de Jesucristo? Y usted es una persona ahí. Yo soy una persona acá. Otra persona en otro lado. Somos muchos árboles. Pero solamente somos un solo cuerpo de Jesucristo. Un solo cuerpo. Somos un ejad. Somos un ejad. Y ahora, ¿cómo es Dios? Fíjense, si nos damos cuenta, eh, ¿qué nos une? ¿Qué es lo que nos une? El Espíritu Santo. Pablo dice que por un espíritu somos puestos nosotros en un solo cuerpo. O sea, ¿qué da la unidad, por así decirlo, a Dios? Porque la Biblia dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu, o sea, el error del mundo por no entender a Dios es porque miran con sus ojos de carne, miran con sus ojos solamente. Y por eso no pueden entender a Dios. Porque si usted ve a una persona, ve a otra persona, ve a otra persona y dice, hay tres personas hablando, son tres personas que tienen una voluntad, otra una opinión, otra opinión. Y dicen, si así es Dios, hay más de un Dios, pero así no es Dios. Jesús dijo, Padre, después vamos a entender Cristología, ¿ok? Vamos a entender Cristología después, ¿ok? Pero fíjense que cuando Jesús viene a carne, el Hijo de Dios desciende y viene a carne, fíjense que al ser divino, al ser eterno de Jesús, le es incorporada la carne. Y fíjense que en ese instante recibe, por así decirlo, una voluntad humana. Porque Jesús cuando estaba en Getsemaní, Jesús dijo, Padre, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿De qué voluntad está hablando? No puede ser la voluntad, no puede ser la voluntad del Hijo de Dios en relación al ser eterno. Estaba hablando la voluntad del Hijo del Hombre, la carne que estaba temiendo por lo que se venía. Pero el Hijo de Dios, estimados, el Hijo de Dios sabía lo que venía. Fíjense que estoy haciendo una diferencia entre hijo de Dios e hijo del hombre. Hijo de Dios es el ser eterno, el verbo que estaba con Dios. El hijo del hombre, el verbo, el eterno, la deidad encarnada. Pero el Hijo del Hombre es esa naturaleza humana que se adquirió por la carne que se incorporó al cuerpo del Verbo. ¿Se dan cuenta? Y por eso es que había otra voluntad en Jesús. No se haga mi voluntad sino la tuya. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Ahora, eh, bueno, hemos visto ejemplos. Un matrimonio es un ejad, porque el hombre va a dejar a su padre y a su madre y se uniría a su mujer y será una sola carne. Muy bien. Eh,
Y también hemos visto que el apóstol Pablo habló de que el cuerpo de Cristo está compuesto de muchos miembros, ¿verdad? Muchos miembros. Fíjense qué tremendo. En Babilonia todos tenían una misma lengua, todos opinaban igual. No es que todos opinaban igual, pero todos tenían una misma lengua y justamente todos querían un mismo objetivo, construir esa torre y llegar al cielo. Pero ¿qué sucedió? Dios confundió sus lenguas. Desde ahí en adelante se crearon muchas lenguas y había confusión. Babel es confusión. Pero ¿qué sucedió cuando llegó el Espíritu Santo en Pentecostés? La Biblia dice que estaban todos unánimes. Y el Espíritu Santo ahí trae mucha más unidad al cuerpo de Cristo. Fíjense qué tremendo. Pero si nos damos cuenta, eh, a pesar de que estemos unánimes, a pesar hay diferencias. O sea, el apóstol Pedro fue lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo. Pero aún así, la carne, entraba que ellos tuvieran diferencias. En una ocasión, Pablo dijo que tuvo que reprender a Pedro. Se pelearon. Estoy seguro que el Espíritu Santo que estuvo en Bernabé era el mismo Espíritu Santo que estuvo en Pablo, pero aún así la carne los separó. La carne hizo que entraran en un pleito, en una discusión, y después uno se fue por un lado, otro se fue por otro lado. La carne es ahora. eh, Aquí les voy a dar, y esto es algo que no he visto en ningún otro lado. Yo he tratado de estudiar eh, por muchas vías, pero este versículo me ayudó mucho para entender a Dios. Eh, fíjense en esto, fíjense en esto, Génesis capítulo, Génesis capítulo 1 versículo 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree los peces del mar, etcétera, etcétera. O sea, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El primer estado del hombre en Génesis 1 era un estado espiritual. Si nos damos cuenta, en Génesis 2, Dios forma al hombre del polvo de la tierra, del barro, lo forma, le da forma. O sea, da a entender que le da carne, le da carne. Pero en Génesis 1, Dios, ¿cómo es? Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y la Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Fíjense en esto. Y esto es para entender a Dios de modo personal. Porque una persona, ¿cómo es una persona? Los cristianos, un poco más, o los teólogos cristianos saben mucho, y hasta un poco de filosofía saben, etcétera, etcétera. Ellos dicen que hablan de esto, hipóstasis. Hipóstasis, ¿sabe lo que es hipóstasis? De hipóstasis significa, es lo que tenemos sustancia en hebreos. Cuando dice en hebreos, imagen misma de su sustancia. Esa palabra sustancia es hipóstasis, ¿ok? Y estos cristianos, teólogos que saben mucho, saben lenguas, saben griego, saben hebreo, saben muchas cosas, saben palabras, ellos dicen, una hipóstasis racional es una persona. Una hipóstasis, o sea, una sustancia racional es una persona. O sea, un perro tiene una sustancia, el perro tiene una esencia, una sustancia, tiene unas características. Pero el perro, ¿por qué no es persona? Porque no razona, no razona. O sea, tiene una esencia, tiene un ADN, etcétera, pero no razona, no logra decir yo. Un gorila, un león, un insecto, un vegetal, en su mundo deben tener una especie de inteligencia, sí, etcétera, etcétera, pero no logran tener razón. La razón
es lo que tiene el hombre, el ser humano. ¿Qué sucede, estimados? Lo que ocurre es que hay una clase de persona, es que la palabra persona muchos la asimilan al ser humano. El ser humano es persona, pero estimados, los ángeles son personas también, pero personas angelicales. Existen personas humanas, que somos nosotros, pero también personas angelicales. ¿Por qué? ¿Por qué persona angelical? ¿Por qué se dice que Gabriel es una persona? ¿Por qué se dice que el arcángel Miguel es una persona? ¿Por qué? Porque a las personas se le llaman por pronombres personales. Entonces, si nosotros decimos el ángel Miguel, si le decimos el ángel Miguel, ya estamos adquiriéndole un pronombre personal a ese ángel. Por lo tanto, es una persona. Y además es una persona racional. Es una persona angelical racional. El diablo es una persona. Pues claro, el diablo es una persona y también razona. También razona, tiene raciocinio, es estratega, piensa. O sea, el ser humano es una persona porque persona viene justamente de un ser que piensa, es pensante. La serpiente antigua era una persona porque era una bestia, pero que pensaba. Entonces existe persona humana, persona angelical, persona demoníaca, pero también persona divina. También existe la persona divina, porque tenemos la persona del Padre, tenemos la persona del Hijo y también tenemos la persona del Espíritu Santo, porque leímos que el apóstol Juan dijo que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. O sea, tres pronombres personales para esas tres personas. ¿Se dan cuenta? Persona, hay persona humana, persona angelical, persona demoníaca y persona divina. Es el más alto rango de persona. Si hay un pronombre personal, es porque va dirigido a una persona. Y yo estudié la Biblia en griego, estudié la Biblia en griego, el Nuevo Testamento, porque esa fue escrita en griego, y yo pregunté en internet y dije, cuando hay un pronombre personal en el Nuevo Testamento, ¿siempre es dirigido a una persona? Y la respuesta fue que sí. Si hay un pronombre personal, definitivamente estamos hablando de una persona. Definitivamente estamos hablando de una persona. Y fíjense que cuando Jesús, ya resucitado, cuando Jesús le habla a sus discípulos, Jesús dice, os conviene que yo me vaya, porque enviaré al Consolador. Y fíjense, Jesús, que es un yo, Jesús que es un yo, él es un yo, su pronombre personal, yo les hablo. Jesús siendo un yo, dijo, ahora me dirijo a tú, oh Padre, a su Padre. O sea, Jesús, que es un yo, pronombre personal, una persona, dijo, me dirijo a otro pronombre personal, a otra persona, a mi Padre, tú, oh Padre, que estás en el cielo. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando ahí de dos personas. Y Jesús dijo, y les enviaré un Él, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, otra persona. Y fíjense, Jesús cuando habla a sus discípulos, eh, sobre el Espíritu Santo, el Señor Jesús habla algo muy interesante. Eh, Juan 14:16. En Juan 14:16 hay algo muy interesante ahí que dice Jesús. Eh, Juan 14:16 dice, en el nombre de Jesucristo, dice, y yo rogaré al Padre. Está hablando de otro. Si Jesús hubiese sido el Padre, no hubiese tenido que rogar a sí mismo, ¿verdad? Dice Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará, fíjense, otro, y os dará otro consolador.
para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, se refiere al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjense qué tremendo. Con esto, con esta cita, con esta última que leí, dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Muchos dicen, ahí Jesús está declarando ser el Espíritu Santo. ¿Ok? Está declarando ser el Espíritu Santo. Pero ojo, cuidado, porque en el versículo 16 Jesús dice, y yo rogaré al Padre, o sea, está hablando de otro, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ya, esa palabra otro en griego es alos, o sea, A-L-L-O-S, alos, ¿ok? Y esta palabra, otro, significa, definitivamente significa otra persona, significa otra persona. Aquí Jesús no está hablando en estricto rigor de sí mismo, está hablando de otro consolador. Pero, pero esta palabra otro, fíjense qué tremendo, esta palabra otro dice que este otro, esta otra persona, tiene las mismas características, las mismas esencias, las mismas cualidades de la persona anterior. Eso es. O sea, el Espíritu Santo es otra persona, sí. ¿Es el mismo Dios? Sí, correcto, porque tiene la misma esencia, las mismas características y las mismas cualidades. Y aquí es donde quiero ir con respecto a cómo es Dios también. ¿Se recuerdan que Dios en Génesis 1 hizo un hombre espiritual y en Génesis 2 hizo un hombre más carnal? O sea, le agregó polvo y le debe haber hecho las coyunturas, huesos, carne, etcétera. Fíjense en esto. Génesis capítulo 5 desde el versículo 1, dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. Fíjense qué tremendo. A semejanza de Dios lo hizo. ¿Y cómo es Dios? San Juan lo dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y acá está lo fundamental, estimados. Acá hay que poner mucha atención. Fíjense, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Fíjense, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó, fíjense qué tremendo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. La pregunta es, estimados, la pregunta es, varón y hembra. ¿Varón es una persona? Sí, es una persona. ¿Hembra es una persona? Sí, es una persona. Eva sí era otra persona. Eva era otra persona aparte de Adán. Cuando Dios después hace la separación, separó a Adán y Eva. Pero cuando fueron creados, en Génesis 1, ¿qué creó Dios? Creó al varón y hembra y llamó el nombre de ellos Adán. No creó a un hombre y una mujer por separado. Varón y hembra los creó juntos, pero llamó el nombre de ellos Adán. ¿Qué quiere decir esto? En un solo ser habían dos personas. En un solo ser habían dos personas. Y la Biblia declara de que Dios creó al hombre a su imagen. Dios es espíritu y como Dios es espíritu, se admitió pluralidad en él. Cuando Dios creó al hombre de un modo plural. No creó al hombre de un modo singular, lo creó de un modo plural. Y con esto se explica en Deuteronomio 6:4 el Shema, escucha Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, ese uno es Ejad, porque ese Ejad en una unidad admite una pluralidad.
eh, el hombre, ¿cómo fue creado? En una unidad había una pluralidad. Había un hombre y una mujer en un mismo ser. Así es. Así es. O sea, no da a entender de que Dios, por así decirlo, es el padre masculino, el hijo femenino. No, 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 ahí no va la cosa. Ahí no va la cosa. Estamos hablando de personas. Personas. En Dios, en el único ser de Dios, hay más de una persona. ¿Cómo creó Dios al hombre de modo espiritual? Era más de una persona. Varón y hembra los creó. O sea, habían dos personas, pero llamó el nombre de ellos Adán porque era un solo ser. Era un solo ser. Y bueno, si Dios hubiese querido decir que era único y repetible, en vez de Ejad, debió haber dicho Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, debe haber dicho Jehová único es. Y en hebreo la palabra único es Yahad o Yahid. Y-A-J-I-D. Yahid. Esa palabra es único. Y esa palabra está en la Biblia. Dice, por ejemplo, Génesis 22:2, cuando el ángel le habla a Abraham, dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. ¿A quién amas? Esa palabra único es Yahid. Y esa palabra no está en el Shema. Amos 8:10 dice, cuando habla del llanto del unigénito, ahí habla del llanto del unigénito, ese unigénito es Yahid, único. Zacarías 12, versículo 10 dice, nuevamente dice ahí la palabra unigénito, y esa palabra es Yahid, no es Ejad. Si hubiese sido, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es Yahid, ahí hubiese habido una sola persona en la divinidad. Pero dice la Biblia que Jehová es Ejad, que Jehová en ese único ser hay más de uno. Y bueno, tenemos ejemplos, como ya lo dijimos, Juan capítulo 10, versículo 30, Jesús dice, yo y el Padre, uno somos. Ahí está queriendo decir que en un uno hay un somos. En Juan capítulo 10, versículo 31 al 33 dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Por qué les ofendió tanto? Vuelvo a retomar esto. ¿Por qué les ofendió tanto a los fariseos que Jesús haya dicho, yo y el Padre uno somos? Porque Jesús estaba señalando la unidad con Dios, la unidad que tenía con el Padre. Y atención que esta cita Jesús no dice ser el Padre, nuevamente lo repito. Jesús declara tener unidad con el Padre. Yo y el Padre uno somos. Y si nos damos cuenta, Dios habla, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios dice, hagamos. Dios dice, hagamos al hombre. Y saben que los hermanos de la unicidad y hermanos del mensaje que creen de esta forma, los hermanos del mensaje dicen, ahí Dios le estaba hablando a los ángeles. Pero los ángeles no son creadores. Y nosotros también no estamos hechos a la imagen y semejanza de los ángeles. Estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es tres. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y cómo estamos nosotros hechos? Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Amén. Eso es lo que dice Pablo en Tesalonicenses. Eh, Entonces, fíjense, en otra ocasión, Génesis capítulo 3 versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es uno como de nosotros. Y acá Dios dice la Biblia que está hablando Jehová Dios. Dice, está viendo a los de Babilonia, no, está viendo a los de Adán y Eva que habían pecado, habían comido del árbol, etcétera. Dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Y está hablando Dios, no le está hablando a los ángeles.
Jehová Dios dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros. O sea, en Dios hay un nosotros. En Dios hay un somos. Génesis capítulo 11, versículos 5 al 7 dice, el contexto es que está hablando de la Torre de Babel y vamos a saltarnos al versículo 7 mejor. Dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Y está hablando, y dice la Biblia que está hablando Jehová. Está hablando Dios únicamente. No está hablando con los ángeles, está hablando Dios consigo mismo. Y dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Tres citas en Génesis, donde vemos que Dios habla de forma plural. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Dice, he aquí ahora el hombre es como uno de nosotros. Y ahora en Génesis capítulo 11 dice, ahora pues descendamos y confundamos al hombre. ¿Se dan cuenta? Dios está hablando de una forma plural. Y ahora me gustaría que usted anote esto para que lo busque usted en su internet, ¿ya? Ponga Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Eclesiastés 12, versículo 1. Ponga Eclesiastés 12, versículo 1, pero ponga usted aparte, cuando usted lo busque en internet, ponga usted Biblia textual. Biblia textual, o sea, esto no lo va a encontrar en la Biblia Reina Valera, lo va a encontrar en la Biblia textual. ¿Qué quiere decir Biblia textual? Es una Biblia literal, es una Biblia literal del hebreo a nuestra lengua, por eso no cualquiera entiende la Biblia textual. La Reina Valera a veces tiene elementos que hace más entendible lo que está en la Biblia, pero ahí está, pero certeramente lo que dice ahí. Ya, búsquelo, usted cuando esté tranquilo. Eclesiastés 12, versículo 1, Biblia textual. Fíjese lo que dice. Leo en el nombre de Jesucristo, dice, en la Reina Valera, ¿cómo está? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Ok? En la Biblia textual, ¿sabe lo que dice? La Biblia textual dice, acuérdate de tus creadores. Acuérdate de tus creadores en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas no tengo en ellos contentamiento. ¿Es un solo creador? ¿Son dos creadores? ¿Son tres? ¿Son cuatro? ¿Son cinco? Es un solo Dios, es un solo ser. Pero fíjese que hay Biblia que dice que el Padre creó todas las cosas. Hay Biblia donde dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el creador de todas las cosas. Y hay Biblia en Job donde dice, tu Santo Espíritu me hizo el Espíritu Santo. También hay cita donde se dice que Él es creador. Si hay cita donde dice que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo es el creador, ahí está la explicación por qué en Eclesiastés dice, acuérdate de tus creadores. ¿Por qué en la Reina Valera está como creador? Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Porque es un solo Dios. Correcto, está bien. Pero el original dice, acuérdate de tus creadores. ¿Por qué razón? Porque el original está hablando de Elohim. Y Elohim está en plural. Si dijera Dios Elohim es tu creador, correcto. Y en estricto rigor ahí son creadores. Porque Elohim es un solo Dios. Pero en Dios tenemos a más de una persona, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es un solo Dios. ¿Por qué en Eclesiastés 12:1 Reina Valera puso, acuérdate de tu creador? Porque si hubiese puesto, acuérdate de tus creadores, la gente se confundiría. Diría, entonces el ángel Miguel, el arcángel Miguel también es creador. El ángel Gabriel también es creador.
O se hubiesen confundido, los serafines, los querubines también son creadores. Así está la gente se puede confundir. Pero esta cita habla de Dios, pero de una forma plural. Así está en el original, mis estimados hermanos. En el original. Aquí entonces, donde dice creadores, la Biblia hace una referencia a Elohim. Y Elohim significa dioses. Así lo escribió Moisés. Pero Moisés no creía en muchos dioses, creía en un solo Dios. Moisés yo creo que tuvo una noción de cómo era Dios, porque la revelación es progresiva, es paulatina, evoluciona. No hay más de un Dios. Hay un solo Dios. Hay un único y verdadero Dios. Pero ese Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y fíjense lo que dice Mateo, si no me equivoco, Mateo 28, donde dice el Señor Jesús, y bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está declarando que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen un nombre solamente. Es un solo nombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo no es que tengan distintas opiniones, no es que tengan distintas voluntades, no tienen diferentes prioridades, tienen solamente una esencia, tienen solamente una sustancia, una cualidad, una característica. Ellos tienen los mismos atributos porque es el mismo Dios. Fíjense que en las primeras etapas de la iglesia se creó el subordinacionismo, de que Jesús estaba subordinado al Padre. Pero eso, por así decirlo, que Jesús le rindiera, por así decirlo, total obediencia al Padre, etcétera, etcétera, eso se dio netamente aquí en la encarnación. En la encarnación, porque era Jesús como hijo, siendo un ejemplo para nosotros y dirigiéndose al Padre. Pero en la divinidad no es que Dios dice, te ordeno Hijo, te ordeno Espíritu Santo. No, no, no. Hay una unidad, una unidad. Y fíjense, aquí tengo un botón de muestra de eso. Isaías capítulo 6 versículo 8. Está Isaías aquí. El personaje aquí hablando, es Isaías, etcétera. Pero esto es una profecía que si lo vemos con ojos espirituales se dirigía al Hijo de Dios. Fíjense en Isaías capítulo 6 versículo 8. Dice aquí la Biblia, dice, después oí la voz del Señor que decía, la voz del Señor, o sea, Dios hablando, y dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Está hablando la divinidad, está hablando el ser de Dios, y dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? O sea, Dios estaba hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo. Con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dice la Biblia, está hablando el Señor, está hablando Dios. Y dice, ¿a quién enviaré? ¿A quién de nosotros enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Dice Dios. ¿Quién irá por nosotros? Y aquí dice, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esas palabras hacen referencia a que es Isaías hablando, pero es una profecía, es un acto que hizo el profeta de lo que hizo Jesucristo en eternidad. De lo que hizo Jesucristo en eternidad, cuando Dios estaba creando el plan de redención, cuando estaba creando el plan de redención y Dios dijo, yo necesito ser un salvador, necesito ser un libertador, necesito que aquí va a venir un lapso de tiempo en donde la maldad va a entrar y necesito que uno de nosotros dé su vida. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y Jesús, ahí el profeta Isaías toma el puesto que tomó Jesús, como es el profeta, y un profeta siempre ahí en la Biblia es tipo de Cristo, es tipo de Cristo. Un profeta en la Biblia no va a ser, por así decirlo, siempre va a tipificar a Cristo. Y el profeta Isaías dice, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Y tenemos innumerables citas donde Jesús dice, y el Padre me envió.
y el Padre me envió. El Padre me envió. Hay una cita donde Jesús dice, a mí nadie me quita la vida, yo mismo la doy. Y dijo Jesús, yo tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Ese fue Jesús. Ese fue Jesús. Ahora, eh, bueno, hay algo tremendo en Isaías 48. Fíjense lo que estamos nosotros hablando. Hay hay unas herejías, evidentemente, y es el triteísmo. Triteísmo, ¿ya? El triteísmo quiere decir tres dioses, tres dioses. Pero, mis hermanos, la triunidad es bíblica. Triunidad es bíblica. Tres en un ser. Tres en un ser. Y ahora alguien podría decir, pero es que nosotros no tenemos que hallar esto en toda la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, etcétera, etcétera. Pero si nos damos cuenta, la Biblia en el Antiguo Testamento también lo declara. Busquen Isaías 48. Isaías 48, 16. Bueno, vamos a leer desde el 14, a ver, no, desde el 12 para tener un buen contexto. Desde el versículo 12. Fíjense quién está hablando. Isaías 48, desde el versículo 12. Y yo creo que aquí lo vamos a dejar, terminando en esto, aquí lo vamos a dejar. Por lo visto vamos a tener que seguir con esto en otra ocasión. Isaías capítulo 12, perdón, Isaías 48, capítulo 48, desde el versículo 12, dice, Óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. ¿Quién está hablando? Está hablando Dios. ¿Lo reconocen? Yo el primero, yo también el postrero. Está hablando Dios, ¿sí o no? Correcto. Dice, mi mano fundó también la tierra, Dios creador. No está hablando un ángel, no está hablando un profeta, está hablando Dios porque Él es el único creador. ¿Está claro eso? Correcto, está claro, bien. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo al llamarlos yo. Comparecieron juntamente, juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncia estas cosas? Aquel aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad a Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. Yo, yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. No nos perdamos, está hablando Jehová, está hablando Dios. Acercaos a mí. Versículo, versículo 16 ahora. Y esto es lo más importante. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Santo Espíritu. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Está hablando Jehová. Está hablando Jehová. Y Jehová dice, y ahora Jehová, pongámonos, yo soy Jehová hablando por así decirlo. Ahora yo, Jehová, allí estaba yo, está hablando Jehová, yo Jehová. Y ahora este Jehová está diciendo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Santo Espíritu. Estamos hablando ahora de un Jehová que es enviado, ahí sale registrado de un Jehová que envía y está hablando del Espíritu de Jehová. Tres, tres en un solo Dios. Tres
en un solo Dios. Y lo dice el Antiguo Testamento, estimados. Lo dice el Antiguo Testamento. ¿Sí o no? Lo dice el Antiguo Testamento. Jehová enviado. ¿Quién es el Jehová enviado? Jesucristo. Jesucristo. Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un Jehová que es enviado. Hermano Un Germán, Jehová que envía y el Espíritu. Dígame. no, le interrumpo que en el versículo 17 yo tengo la Biblia textual, la Biblia antigua. Dice, y el versículo 17 dice, siguiendo, porque usted leyó hasta el 16, y el 17 dice, así dice Yahweh, tu redentor, y el que redime es Jesucristo, mire, Correcto. el Santo de Israel, yo soy Yahweh tu Dios, que te enseña para tu provecho y te conduce por el camino en que debes andar. Amén. Eso quería compartir. Correcto. Excelente. Qué tremendo, ¿verdad? Es tremendo. O sea, aquí el Antiguo Testamento está haciendo claramente una distinción. Está haciendo claramente una distinción y está, por así decirlo, haciendo una distinción entre tres personas. Jehová, el cual es enviado, el Jehová que envía y el Espíritu de Jehová. Y si nos damos cuenta, Isaías 61, fíjense, solamente el versículo 1 y una parte nada más dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Cuántos vemos ahí? Vemos a tres. Fíjense, el Espíritu de, ese de, esa palabra de, esa preposición, es una preposición de propiedad, de pertenencia. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Esta es una profecía del Mesías, en la cual Jesús lee en Lucas capítulo 4 y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Mesías está declarando que el Espíritu de Dios desciende a él. Y hay que ver la gramática. El Espíritu, uno, del Señor, dos, está sobre mí, tres. Tres en uno, tres en uno. Bueno, mis estimados hermanos, hasta aquí llegamos por el día de hoy. Recuerden, si hay dudas, podemos hablar, podemos complementar. Pero yo creo que por el momento ha sido bastante bueno lo que hemos visto. Amén. Amén. Dios le Gloria a bendiga. Dios. Amén. Dios le bendiga. Eh, bueno, con el hermano Germán, antes de cuando estábamos conversando, lo que le propuse a él, hablemos de deidad, hablemos de cómo está compuesto Dios, quién es el Padre, quién es el Verbo, quién es el Espíritu Santo. Eh, 2 Corintios capítulo 13, Pablo aquí hablando dice, la gracia del Señor Jesucristo el Mesías, estoy leyendo la Biblia textual, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Germán va a continuar este tema y es muy importante, hermano, tomarlo. ¿Saben por qué? Porque ya se está hablando, no sé, los que han escuchado noticias, en Estados Unidos quieren desclasificar los ovnis, y los que nos hemos profundizado un poquito el tema de los ovnis, quieren decir ellos de que no hay un Dios creador. Para allá van ellos. Quieren decir de que nosotros fuimos creados por otra civilización. Entonces, es importante entender lo que estamos viendo ahora, lo que está hablando el hermano Germán, lo que está hablando el hermano Germán Papá, que soy yo. ¿Por qué?
porque viene un tiempo de gran engaño. Viene un tiempo, hermano, de que muchos apostatarán la fe. Es más, ustedes saben que Donald Trump se reunió con una gran cantidad de pastores en Estados Unidos para decirle, voy a desclasificar todo lo que tenemos en cuanto a los ovnis. Entonces preparen a su iglesia porque la mente de las personas van a quedar todas turbadas. O sea, viene engaño, viene confusión. Entonces, los temas que estamos tomando, hermanos y hermanas, que están siendo censurados, ya a nosotros como iglesia nos están censurando, no podemos subir contenido porque primero lo revisan. Entonces, esto es muy importante que usted Amén. y nosotros lo sepamos. Así Amén. que, hermano Germán, muy buen tema. Continuaremos 2 semanas después porque hermano Germán se va a trabajar la próxima semana. Al tiro. Al tiro, hermano María Eugenia. El hermano Germán se va la próxima semana y entonces la próxima semana me tocaría a mí. Entonces nos iríamos una con otra para hacer trabajar al hermano Germán. Ha estado trabajando con los ministros, pero ahora parece que descansó allá, o no sé. Pero bueno, hermana María Eugenia, alguna consulta, Dios le bendiga. Usted del volumen. Amén. Buenas tardes, mi hermano. Lo que sucede es que disculpe que estamos sacando el otro teléfono para que no se acople. El asunto de que hay mucha gente que está dentro del mensaje, pero está preparándose, supóngase, para recibir un obispo. Hay gente dentro del mensaje que está adorando a un tal Dios, no sé de dónde lo sacaron, un Dios azul. Y he ido escuchando, hermano, y yo digo, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Dónde se está yendo? ¿A qué extremo? Y ahora esto nos aclara, hermano, realmente la manifestación de Dios en Cristo, en el Espíritu Santo, que es un solo Dios. O sea, nosotros lo tenemos claro. Y esto nos lleva a confirmar. Yo tenía varias preguntas, pero o sea, iba viendo cuando dijeron el estudio que iba a hacer el hermano Germán. Yo dije, ya, a ver, ¿qué es lo que más me interroga? Lo que más lo que me está dando vuelta aquí a mí ahora. La explicación acerca del ángel Miguel, supóngase que le están diciendo que ahí está Cristo, que el ángel realmente está cumpliendo una misión muy especial porque es Cristo en la escena. O sea, ¿qué palabras están oyendo? ¿Qué palabras están alimentándose? ¿En qué tiempo están viviendo, hermano? Amén. No sé, pues de que el ministerio quíntuple hacerlo a un lado, si realmente no tienen el ministerio quíntuple en sí, en acción, no podrán salir. Nosotros cada día yo estoy viendo al hermano Germán y escuchándolo, viendo las predicaciones de acá, y uno va analizando todo, o sea, cómo se estrechó el camino, hermano. Amén, sí, Señor, Y amén. hasta ahora, lo que nosotros nos estamos alimentando, cómo el Señor nos está enseñando, cómo nos está, salgan de ahí, salga de ahí, o sea, sacúdete, Amén. sigue persevera. Usted mismo se dio cuenta, éramos un tremendo montoncito y ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo se está adormeciendo el pueblo? Así es, Y uno Señor. va, lo invita, uno visita para allá, visita para acá. Uno llega a dolerte tu corazón, tu alma, porque uno lo único que le interesa, hermanos, vuelvan en sí. Yo sé que este es el trabajo del Espíritu Santo, mi hermano, pero cuánto nos gustaría de que en este momento pudieran estar escuchando esto, de poder hacer una pregunta, de poder interesarse, de poder estar allí tomando apuntes, que esto nos va a servir en un abrir y cerrar de ojos. No queda nada. Cómo se está cumpliendo toda cabalidad y súper rápido de allá, de acá, Así es, Señor. sacándole. Había mucho legalismo en el mensaje tampoco. Que la falta, que tiene que ser de este largo, que el pelo de este largo, que te siéntate para allá, que no saludí a este, que no hagáis esto otro. Legalismo, hombres llenos de legalismo. Y habían apartado al Espíritu Santo de la deidad.
Oh, Señor. Por eso para mí es una gran bendición. Muchas gracias porque esto me fortalece y me sigue confirmando que estamos en un lugar de privilegio. Un gran shalom. Gracias, Más Señor. adelante, que se haya entendido un poquito. Amén. Gloria a Dios.